Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, hermosas, les tengo ideas de peinados bonitos, fáciles y sobre todo peinados que te pueden ser de mucha utilidad. En estas ideas te voy a mostrar peinados para cabellos cortos, para cabellos medianos y para cabellos largos. Así que venimos con la siguiente opción, un peinado súper bonito y fácil. Vamos a trabajar en esta sección en forma de cuadro. Como te pudiste dar cuenta, dividimos en tres, amarramos colita con colita y aquí a lo último es solamente decorar. Vamos a decorar con el efecto burbuja, un método súper fácil y sencillo y un acabado precioso. Y por último, recuerda que lo mismo que hacemos a este lado, hacemos al otro lado. Y listo chicas, este viene siendo el resultado. Si tú quieres le puedes hacer estas ondas y queda súper precioso. Pero si lo que te gusta son peinados un poquito más sencillos, vamos a hacer este. Esta es una idea de trenza súper bonita, sencilla y práctica. Si tú ya sabes hacer el método de las trenzas, esto no te va a costar. Para esta trenza únicamente usamos el método agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Como te puedes dar cuenta, la trenza la estamos llevando en forma diagonal. Esta trenza, lo difícil tal vez no es el método. Como siempre te repito en algunos de mis videos, lo que cuesta un poquito más es hacer lo mismo de este lado, hacerlo al otro lado. Ahora venimos con la siguiente opción. Esta te va a dejar totalmente asombrada. Y es que los peinados no hay ninguna edad que diga esto los puedes utilizar a cierta edad y estos no. Miren, aquí vamos a ver este peinado con gomitas súper bonito, súper juvenil, pero lo que más me llama la atención en esto es que este mismo peinado lo tiene la chica. Y como te podrás dar cuenta, para esto de los peinados no hay edad. Aquí tú puedes utilizar el mismo peinado con tu hija, así que este peinado está súper fácil. Este es para usar en cabello suelto. Si tú tienes cabello mediano lo puedes hacer, si eres cabello rizado también. Si siempre que haces una trenza te pasa esto, hermosas, tiene solución. Aquí te presento la solución, una idea muy bonita y práctica, pero para que esto no quede abultado le vamos a dar vuelta hacia adentro. Pasamos el mechoncito o trencita por esta parte y listo. Seguido de esto continuamos nuevamente con los peinados con ligas. En esta sección en forma de cuadro únicamente dividimos en dos. Acá vamos a amarrar colita con colita y listo. Venimos a este otro lado y sacamos prácticamente otra sección, únicamente que esta no la vamos a dividir en dos. Esto lo peinamos muy bien y lo amarramos aquí a la colita que tenemos en esta parte. Y listo chicas, como puedes ver la idea quedó preciosa. Si quieres un peinado súper juvenil, te voy a presentar esta idea. Vamos a comenzar a trabajar en esta parte. Sacamos primeramente un cuadrado. De este cuadrado sacamos tres, pero mira la técnica. Esta técnica de verdad que me llamó la atención. La idea es, después de la colita del centro, amarrar tres colitas a este lado y tres al otro lado. De esta forma obtenemos este lindo resultado. Y esta idea recuerda que la puedes utilizar aunque tengas tu cabello más corto, ya que casi siempre los peinados que vienen con cabello suelto, esos vienen para que los utilices si eres todavía de cabello corto. Así que para la siguiente opción te tengo esta idea súper bonita. Esta es una trenza cascada súper fácil y está lista en minutos. Si tú no te sabes por A o B motivo el método original de la trenza cascada, este método te va a ayudar muchísimo. Aunque sí, tal vez no es el método original, pero lo suple en gran parte. Te voy a mostrar este tips que está súper lindo para un peinado con un acabado muy profesional. Vamos a separar primeramente los flequillos y la idea en la parte de atrás es hacer como una media cola. Todo esto está súper fácil, pero lo complicado o donde debes de poner tu mayor atención es en esta parte. Vamos a dividir en dos y vamos a comenzar con una trencita de 3 cabos. Ahora en esta parte es aquí donde vamos a trabajar.
ten en cuenta seguir cada paso para que al momento de hacer el proceso te quede el corbatín muy bonito y súper derechito. Así que esto lo hacemos de esta forma, así que vamos a continuar con esta siguiente idea un poquito más fácil. Vamos a amarrar la colita aquí al final, la vamos a pasar aquí al otro lado y ahora sí, ajustamos para que quede bonita. Venimos nuevamente en esta parte, en el margen de este cabello y sacamos otra sección súper delgadita. Aquí vamos a utilizar toda la creatividad posible. Vamos a hacer una trencita súper pegadita utilizando mechones bastante pequeños. Ten en cuenta que entre más dedicación le pongas a tu peinado, esto te va a quedar todavía más lindo. Así que aquí al final vamos a sacar nuevamente otra sección en toda esta parte del cabello. Vamos a unir todo esto a una sola, conectando una colita con otra y por último el final de verdad que quedó lindo. Así que si a ti se te complican las trenzas, te tengo nuevamente un peinado con trenza. Vamos nuevamente con una sección en forma de V y prácticamente hazte cuenta que es la misma trenza que hicimos anteriormente, únicamente que está en secciones un poquito más grande. En el resto del cabello, o sea aquí a los costados, sacamos y peinamos muy bien. Esto a ambos lados. Por último lo conectamos acá a la parte de atrás, lo amarramos a una sola y listo chicas, esto la verdad que quedó precioso. Recuerda que estas ideas están súper fáciles para que las practiques tú misma y si prefieres en otra persona. Recuerda que la práctica hace al maestro. Si quieres continuar aprendiendo, recuerda practicar. Ahora para la siguiente opción tenemos este ejemplo en cabello rizado. Recuerda que los peinados no únicamente los puedes hacer en el cabello que los estás mirando. Estos los puedes utilizar en cabello lacio y en cabello rizado. Así que vamos a trabajar ya en estas partes. Vamos a comenzar con una colita principal en el centro y dos colitas súper finitas aquí a los costados. Todo esto de los costados amarramos a una sola, peinando muy bien. Y por último la idea aquí es conectar todo esto a la colita principal. Y listo chicas, la verdad que estas ideas o esta nueva tendencia de cómo utilizar tus media cola y salir de lo básico están súper lindas, porque si más no recuerdo, antes únicamente solíamos hacer esas media colas que aparte que no quedaban bonitas y que no eran nada atractivas, como que estiraba demasiado el cuero cabelludo y luego se bajaban. Pero con esta nueva tendencia, aparte que vas a lucir un peinado súper bonito y juvenil, te va a durar por muchísimo tiempo y es más, vas a andar súper cómoda. Vamos con esta otra idea con trenza. Vamos a seleccionar algo así como acá en el medio, una sección y vamos a trenzar. Hacemos trencita de 3 cabos y la dejamos así bien bonita con mucho volumen. Esto lo vamos a hacer de lado a lado, así que vamos a dividir en dos mitades exactamente igual. Y miren, a este lado lo vamos a hacer de esta forma, lo cual indica que al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que este peinado también recuerda que si eres cabello largo te va a quedar precioso. Venimos nuevamente con otro peinado con media cola, ya que sé que estos les encantan. Vamos a trabajar en esta sección en forma de cuadro y únicamente amarramos colitas aquí al final. Vamos a conectar estas dos colas a una sola y miren aquí chicas, aquí viene la magia. Aquí vamos a hacer como una media cola y vamos a peinar bien. Y acá hermosas, miren lo que vamos a hacer con estos dos. Vamos a dar un leve giro como pasándolos en X y conectamos o pasamos la colita que tenemos en la parte de atrás. Y listo chicas, tenemos este lindo resultado, una idea súper bonita y práctica. Recuerda que si quieres practicar uno de estos peinados, no lo hagas recién el video corre, porque como siempre te digo, la experiencia que estas chicas tal vez tengan, tal vez tú no la tienes por el momento. Así que recuerda también que estos videos están editados. No trates de hacerlo
porque no lo vas a lograr. Estos peinados, por más fáciles que sean, créeme que esto no es su duración. Estos peinados, por sencillos que sean, pueden durar entre 5 a 10 minutos porque la verdad que el acabado queda precioso. Así que te invito a que practiques en tus tiempos libres y sobre todo que lo hagas con mucho amor. Así que yo las dejo hasta acá. Estas fueron las ideas de peinados del día de hoy. Espero que te sea de mucha utilidad.